Capítulo 54. Sería exagerado decir que Paul Lambert cogió la noticia con transportes de alegría, y no obstante estaba convencido de que era una señal de Dios, confirmándole en un momento de desaliento el sentido de su misión. En aquel instante de su vida, aquel hombre que lo había compartido todo y aceptado todo, sentía que sus fuerzas le traicionaban. Añadiéndose a los excesos del termómetro, la huelga de los poseros municipales había transformado la ciudad de la alegría en una cloaca más difícil de soportar que nunca. De noche, tratando de conciliar el sueño en medio de aquella agobiante humedad, Lambert soñaba con los pastos de los Alpes, con las playas desiertas de Bretaña, soñaba con espacio, con olores campestres, con bosques, con macizos de flores, con animales salvajes. Cuando llegó al slum, se tapó los oídos para no oír los gritos de sufrimiento. Ahora, de vez en cuando, sentía deseos de cubrirse la cara para no ver nada más, para no sentir nada más. En una palabra, estaba en plena depresión. Ni siquiera la presencia de Loeb cambiaba la situación. Fue entonces cuando Ashish y Shanta fueron a comunicarle la noticia. Paul, gran hermano, te hemos encontrado un cuarto en nuestro corralillo, anunció Shanta con voz temblorosa. Nadie quiere vivir allí porque el inquilino anterior se colgó del techo. Le llaman el cuarto del ahorcado. Está al lado del nuestro. Un cuarto en uno de esos pequeños patios donde viven juntos un centenar de personas, donde nacen y mueren juntos, donde comen y mueren de hambre juntos, donde tosen, escupen, orinan, defecan y lloran juntos, donde se aman, se insultan, se pegan, se odian juntos, donde sufren juntos y esperan juntos. Hacía mucho tiempo que Lambert deseaba abandonar el relativo anonimato de su calleja para vivir en un corralillo, para fundirse en la compañía de los demás. Ashish y Shanta lo habían dispuesto todo. Respetando los ritos, presentaron a su protegido al decano del corralillo, un antiguo marinero hindú al que una borrachera en el curso de una escala había dejado en Calcuta. Krishna Jadot llevaba 27 años viviendo en Anand Nagar. Su extremada delgadez, su respiración silbante y su voz ronca revelaban que era tuberculoso. A su vez, presentó al francés a los demás inquilinos. La acogida de todos fue calurosa. Como decía Shanta, un Father Sahib es como Papá Noel viniendo a vivir a un corralillo. 11 familias, cerca de 80 personas vivían en aquel rectángulo que medía unos 12 metros por 8. Todos eran hindúes. Esto era una norma. Gentes de distintas religiones evitaban cohabitar en un mismo corralillo. La menor diferencia en las costumbres adoptaba allí proporciones exorbitantes. ¿Cómo imaginar una familia musulmana asando en su chula un pedazo de vaca al lado de los fieles de una religión que sacralizaba este animal? Y a la inversa, otro tanto ocurría con el cerdo. Además, en una sociedad en la que los ritos religiosos tenían tanta importancia, era mejor evitar los conflictos. Cada día, cada hora eran ocasión de alguna fiesta o celebración. Hindúes, sijís, musulmanes, cristianos parecían rivalizar en imaginación y en fervor. Aparte de las grandes fiestas religiosas, de los nacimientos y de las bodas, toda clase de conmemoraciones hacían bullir perpetuamente los corralillos. Un día era la primera regla de una muchacha celebrada con gran pompa, con cantos y bailes, exhibiendo la toalla que había empapado la mera sangre. Otro, todas las muchachas solteras rendían culto al lingam del dios Shiva para pedirle un marido tan bueno como él. En otra oportunidad, una futura madre celebraba el primer mes de su embarazo, o bien una puja gigantesca, con brahman, músicos y banquete. Glorificaba el instante en que un bebé recibía de manos de su padre su primer bocado de arroz. La ceremonia que se encontraba en su apogeo cuando Paul Lambert llegó a su nuevo domicilio no era la más sorprendente. Apiñadas detrás del pozo, una quincena de mujeres entonaban cánticos a voz en grito.
Unos platos de hierro que tenían ante sí desbordaban de ofrendas, montículos de granos de arroz, plátanos, pétalos de flores, bastoncillos de incienso. Ante la sorpresa del nuevo inquilino, el decano explicó: imploran a Cítola para que salve a la pequeña Onima. La niña sufría varicela y Cítola es la diosa de las viruelas. Todos los habitantes del corralillo participaban en la puja. Habían iniciado un ayuno de 3 días. Luego nadie comería huevos ni carne. En la medida en que comían tales cosas, ni ningún alimento hervido hasta que la niña no hubiese curado. Ninguna mujer podría lavar ni tender la ropa para no irritar a la divinidad. No hubo, pues, barracana para celebrar la llegada de Paul Lambert, pero la calidez de la recepción compensó la ausencia de la tradicional comida de fiesta. Todo el resto del corralillo esperaba al nuevo morador con collares de flores. Shanta y sus vecinas habían adornado el umbral y el suelo del cuarto con rangoli, esas magníficas composiciones geométricas de buen agüero. En el corazón de estas figuras, Lambert pudo leer el mensaje de bienvenida de sus hermanos de la ciudad de la alegría. Era una frase del gran poeta bengalí Rabindranath Tagore: estás invitado al festival de este mundo y tu vida está bendita. Hizo su entrada escoltado por numerosos vecinos de su antiguo domicilio: el viejo Surya, la madre del pequeño Sabia, el carbonero de enfrente, Nasir, el hijo mayor de Mesbú, la mayoría de los adultos y de los niños de la calleja en la que había vivido aquellos años tan duros. Estaban allí llorando a lágrima viva. Aunque en el slum las distancias fuesen minúsculas, hubiérase dicho que su gran hermano Paul les dejaba para irse a otro planeta. Su pena tenía algo de desgarrador. Quizá fue la madre de Sabia quien expresó mejor la pena de todos. Antes de irte, danos tu bendición, gran hermano Paul. Ahora todos seremos un poco huérfanos. El sacerdote levantó la mano y trazó por encima de las cabezas inclinadas un lento signo de la cruz, repitiendo a media voz las palabras de las bienaventuranzas. Sed benditos, porque sois los hijos de mi Padre. Sois la luz del mundo. Luego se abrió paso hasta el cuarto del ahorcado, para dejar allí su mochila y su estera de paja de arroz. ¿No posees nada más?, se asombró una mujer. Dijo por señas que no. Enseguida un vecino trajo un taburete, otros unos utensilios, un tercero quiso regalarle su charpoy, pero Lambert no lo consintió. Quería seguir viviendo como los más pobres. Desde este punto de vista, su nuevo alojamiento colmaba sus deseos. Hacía 15 meses que nadie habitaba allí, y una colonia de ratas se había instalado en el lugar. Pequeñas, grandes, machos enormes con colas de 30 centímetros de longitud, bebés ratas que lanzaban gritos estridentes. Las había a decenas. Infestaban la techumbre, descendían a lo largo de las paredes, husmeaban por todos los rincones. Sus excrementos dibujaban como una alfombra de granos de café sobre el suelo. Nada las asustaba. Las más grandes habían sobrevivido a la canícula y la última tempestad parecía haber decuplicado su energía. En el cuarto del ahorcado eran los amos. El primer gesto del nuevo inquilino fue disputarles un pedazo de tabique para clavar allí la imagen del santo sudario y un pedazo de suelo para sentarse en su posición de meditación y dar gracias al Señor por haberle brindado aquella nueva oportunidad de amar y de compartir. Amar y compartir. Aquellos pocos metros cuadrados de patio común eran un lugar ideal para la realización de este programa. Allí se vivía en plena transparencia. La menor emoción, el menor gesto, la menor palabra se captaban, interpretaban y comentaban inmediatamente. Semejante promiscuidad obligaba a nuevos comportamientos. Había que aprender a lavarse en público sujetando el paño del longhi con los dientes para ocultar la desnudez, limpiar la palangana de las letrinas de una cierta manera, ir de un lado para otro sin dejar que la mirada se posase sobre una mujer que estuviera orinando en la zanja. Lo más penoso se produjo por la noche.
Expulsado de su cuarto por las ratas que se le paseaban por encima del cuerpo y de la cara sin la menor vergüenza, Lambert fue a refugiarse en la pequeña galería que había ante su puerta. Pero chocó con quienes la ocupaban ya. Durante aquellas noches de canícula casi todo el mundo dormía en el exterior. Afortunadamente, un murete de ladrillo elevado en la entrada protegía el corralillo de las cloacas que se desbordaban por la calleja. Lambert se hizo un hueco entre dos durmientes. Había tan poco espacio que tuve que tenderme con los pies contra la cabeza de mis vecinos, según el principio de la lata de sardinas. De aquella primera noche iba a guardar dos recuerdos muy fuertes. Ni uno ni otro tenían nada que ver con los ronquidos de los vecinos, con las carreras de las cucarachas y de los murciélagos sobre su cara, los accesos de toses y los escupitajos de los tuberculosos que había a su lado, los ladridos de los perros parias contra las ratas, las vociferaciones de los borrachos pisoteando los cuerpos dormidos, los ruidos metálicos de los cubos que las mujeres traían de la fuente, el chorro de orina de un vecinito que recibió bruscamente en plena cara. El primer recuerdo sobresaliente de aquella noche serían los gritos de los niños víctimas de pesadillas. Aullidos entrecortados por jirones de frases que permitían identificar las aterradoras visiones que desfilaban por el sueño de aquellos pequeños indios. Hablaban mucho de tigres, de espíritus y de bhuts, los fantasmas. Era la primera vez que oía llamar a los tigres por su nombre, dirá Lambert. En la India se decía siempre el gato grande, la gran fiera, el gran felino, pero nunca el tigre, por miedo a poner sobre aviso a su espíritu haciéndolo venir. Era un tabú que tenía su origen en el campo, donde los tigres devoraban aún todos los años, solamente en Bengala, más de 300 personas. Esta amenaza obsesionaba a muchos niños. ¿Qué madre de Anand Nagar no había dicho algún día a uno de sus hijos: si no eres bueno, llamo al tigre? El segundo gran recuerdo iba a ser un kikiriki vociferado junto a mis tímpanos por un gallo a las 4:30 de la madrugada, cuando por fin acababa de dormirme. La víspera, al acostarse, Lambert no se había fijado en el volátil atado a un pilar de la galería. Pertenecía a los ocupantes del cuarto vecino. Eran los únicos inquilinos a los que aún no conocía, porque sus actividades les alejaban frecuentemente del corralillo. Habían vuelto por la noche ya muy tarde. Lambert se incorporó y vio a 4 mujeres durmiendo en posiciones invertidas, envueltas en velos y saris multicolores. Se dijo que nunca había visto a unas indias tan altas, y cuando las oyó hablar entre sí quedó tan sorprendido por aquellas voces muy roncas y bajas que se preguntó si estaba soñando. Entonces comprendió: sus vecinos eran hijras, eunucos.